Hola, yo soy Salot y esto es Océanos de Páginas y este es mi resumen de lecturas del mes de abril de 2015. Empezamos leyendo el diario de Ana Frank, el cual hubo varias personas que trataron de disuadirme de que lo leyera diciéndome que lo iba a pasar muy mal, que iba a llorar un montón, porque trata sobre la Segunda Guerra Mundial, porque es una historia real, esto es un diario real, pero para nada. Si os pasa lo mismo, no les hagáis caso. Además, suelen ser personas que ni siquiera lo han leído. Me ha encantado. Es precioso. Así que no les hagáis caso a las personas que os digan esas cosas. Creo que ya todo el mundo más o menos sabe quién era Ana Frank, pero yo voy a contar más o menos de qué va todo esto, ¿vale? Ese es el diario de una adolescente que vivía en Ámsterdam, en Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial y que tuvo que esconderse porque era judía, tuvo que esconderse con sus padres, su hermana y 4 personas más en el edificio anexo que estaba junto al edificio de oficinas que tenía su padre, que se llamaba Otto Frank, y como eran judíos y era la Segunda Guerra Mundial, se dio la ocupación nazi en Holanda y todo eso, pues como ellos veían que se estaban llevando a los judíos a los campos de concentración, al principio estaba habiendo muchos problemas, luego se los empezaron a llevar a los campos de concentración, pues ellos decidieron esconderse en ese edificio anexo que era el anexo que había junto a las oficinas. Entonces prepararon esa casa, prepararon comida, prepararon todo lo que pudieron y se fueron a vivir allí, a escondidas. Vivieron de 1942 a 1944, hasta que, y considero que esto no es un spoiler, pues la Gestapo, mediante un chivatazo, los encontró y se los llevó. Entonces no tengáis miedo porque aquí no sale nada de los campos de concentración. Aquí lo que sale es el diario de ella que escribió en esos 2 años. Y ella escribió las experiencias que tenían mientras que estaban escondidos. Entonces, esta es información que no es del libro, pero yo lo sé de fuera. Al principio ella simplemente estaba escribiendo su diario, pero luego al parecer escuchó en la radio que el gobierno holandés dijo que cuando la guerra terminara iban a publicar los diarios de personas que habían pasado por todas estas cosas para que el mundo supiera por lo que había pasado Holanda, ¿no? Y por lo que habían pasado con los nazis. Y entonces, como ella quería ser escritora, pues ella quería que publicaran su diario. Bueno, pues el libro me ha encantado. Ahora os voy a dar las impresiones que he tenido. A mí me ha encantado. Ella escribía un montón de bien. Tiene pasajes que son realmente profundos. Luego tiene otras cosas que, bueno, ella era una adolescente y era una adolescente bastante rebelde, muy inteligente. Yo me he sentido identificada en algunos momentos, quizás por esa rebeldía y todo eso. Pero no sé, es que ver día a día cómo lo pasan ellos ahí estando encerrados, cómo, no sé, una persona quiere tantas cosas y ellos básicamente lo único que querían es ver la luz del sol y que les diera el aire, poder ver la luna, cosas así, cosas pequeñas que habitualmente no se valoran y eso era lo que ellos más estaban valorando porque estaban encerrados. Luego ella también maduró muchísimo en el tiempo que estuve escondida porque era muy joven y en los 2 años que estuve escondida parecía muchísimo mayor. Y otra de las cosas que me impactó muchísimo de este libro, que lo contaba mucho en las redes sociales y que se lo contaba a todo el mundo cuando lo estaba leyendo, es que ellos, no solo Ana, sino todos los demás, tenían la esperanza completamente de que iban a salir de allí, que iban a seguir adelante con su vida. Por ejemplo, ella hablaba de cuando fuera mayor, de cuando se casara, de cuando tuviera hijos, de cómo sería, por ejemplo, el día que pudieran salir a la calle porque la guerra habría terminado y no se tendrían que esconder. Y como tú sabes la historia real y sabes lo que pasa después, pues cuando tú la lees que dice eso es como, sí que da un poco de escalofríos porque ellos nunca llegaron a hacer nada de eso. Ellos no tuvieron la oportunidad de llegar a todo eso. Y quizás eso puede que sea lo más triste para mí. Si os digo la verdad, me leí todo este libro y la parte más triste es un pequeño epílogo que tiene 2 páginas y media, que es donde te cuenta lo que ocurrió con todos ellos. Y ahí es donde yo casi lloré, porque después de haber leído todo el libro y ver lo que pasó con cada uno de ellos, eso es lo que a mí me dio más pena, después de haber leído todo el libro. Pero bueno,
Es un libro que recomiendo muchísimo, me ha gustado muchísimo, aprendes un montón sobre historia de Europa, sobre la Segunda Guerra Mundial, te das cuenta de cómo, aunque hayan pasado tantos años, un adolescente es un adolescente y, no sé, es todo muy actual. La manera de pensar que ella tenía era muy actual y, no sé, tenéis que leerlo, simplemente tenéis que leerlo porque es maravilloso y además que te ayuda. Es uno de esos libros que tú dices, hay que leerlo porque... para que no se repita, para que no se repita, para que seáis capaces de ver hasta dónde puede llegar el ser humano, cómo puede ser de cruel el ser humano para hacer una barbaridad así. Y aunque no sea un libro tan duro porque simplemente relatan la experiencia de estar escondidos, pero aún así, aunque hay otros judíos que lo están pasando peor, que ella se acuerda de ellos y se siente culpable por no estar en un campo de concentración, por ejemplo. Pero es increíble, aunque simplemente sea el relato de 2 años escondidos, pero lo tenéis que leer, de verdad que es fantástico, lo tenéis que leer. Después, el siguiente libro que me leí fue La leyenda de los Nibelungos, que es un libro... A ver, en sí es un libro anónimo porque La leyenda de los Nibelungos está basado en un poema épico de hace muchísimos siglos, que es un poema germánico, y entonces los libros que encontréis que sean en prosa, pues son libros que están basados en ese poema. Es la segunda vez que leo esta edición que tengo. Yo tengo 3 ediciones diferentes y es la segunda vez que leo esta. Bueno, no es la mejor edición porque para mí es un poco, no sé, está relatada de manera demasiado antigua, quizás está contada de una manera demasiado atropellada. Lo que pasa es que a mí me encanta la historia de la leyenda de los Nibelungos, es que me encanta esta historia, porque a mí me encanta también todo lo germánico y vikingo y eso ya lo sabéis. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, pues trata sobre la historia, en parte la historia de Sigfrido, que es un gran héroe, y que antes de que comience la historia aquí, cuando la historia comienza, Sigfrido ya ha matado al dragón y ha conseguido el tesoro de los Nibelungos, sobre el cual se suele decir que pesa una maldición. Y entonces pues Sigfrido llega al reino de los burgundos. En otros sitios lo llaman burgundios, pero en esta edición lo llaman burgundos, así que voy a decir burgundos. Y en ese reino, en el reino del pueblo burgundo, pues viven el rey Gunther con sus hermanos Gernot y Giseler, que son príncipes, y con su hermana, que también es princesa, Grimilda. Entonces Grimilda se supone que es preciosa, que es una de las mujeres más hermosas que existen en el mundo. Y entonces pues Sigfrido y Grimilda se casan y ocurren un montón de cosas. Por ejemplo, uno de los acontecimientos conocidos que todo el mundo que conoce esta historia y que ocurre al principio, por eso lo cuento, si no, no, es que Sigfrido es un guerrero muy fuerte, muy poderoso, entonces Gunther se enamora de la princesa Brunilda, que vive en Islandia, y quiere conseguir su amor. Y quiere casarse con ella. Lo que pasa es que Brunilda es muy fuerte y es un poco bestia y un poco bruta. Y entonces ella dice que no se casa a no ser que sus pretendientes pasen una serie de pruebas muy difíciles, que incluso pueden morir realizándolas, y solamente se casará con el hombre que pase esas pruebas. Y como el rey Gunther no va a conseguir pasarlas, pues le pide ayuda a Sigfrido, y Sigfrido, usando la magia y usando su fuerza, pues se hace pasar por Gunther, pasa las pruebas y consigue el amor de Brunilda para Gunther y se casan. Y todo eso va a traer una serie de desencadenantes, de tragedia, de matanzas, de guerras y de un montón de cosas. También sale la figura de Atila, por si a alguien le interesa leer algo sobre Atila. Y bueno, y pasa un montón de aventuras, un montón de cosas. También aparece otro personaje que es Hagen, que es malo. Y bueno, es una historia que a mí me encanta. Eso es lo que voy a decir ya más, porque es que ya he contado 1000 cosas. Es una historia que a mí me encanta y que bueno, si tenéis la oportunidad pues la leéis, sobre todo si os gusta esta temática y tal. Y bueno, después he leído 2 cómics
que yo no suelo leer cómics, ya lo sabéis, pero bueno, ya os lo enseñé en otro vídeo, que conseguí los ómnibus de Buffy, aquí detrás están los otros, así que me he leído el primer ómnibus de Buffy, que aquí está. A ver, me ha encantado. Ya me han preguntado que qué aparece, que quieren saber si son historias que aparecen en la serie o no, entonces deciros que las historias que aparecen aquí no aparecen no son repetidas, no aparecen en la serie de televisión, sino que rellenan los huecos que quedaron entre la película de Buffy, porque hay una película un poco cutre de Buffy que se hizo antes de hacer la serie. Pues en la película Buffy está en Los Ángeles, ocurre antes de que llegue a Sunnydale, entonces hay huecos que había que rellenar porque Buffy tenía un novio en la película, al final de la película, y tenían que rellenar ciertos huecos de qué pasó antes de que Buffy llegara a Sunnydale. Y entonces eso es lo que hacen con los cómics. Cuentan qué pasó con ese novio que tenía Buffy, cuentan aventuras que tuvo antes de llegar a Sunnydale, cuentan cuando se separan los padres de Buffy, que eso lo saben todo el mundo, cuando Buffy llega allí ya se habían separado. Y cuentan cosas de Ángel, porque hay capítulos de la serie en los que sale como Ángel la observaba y quería ayudarla y todo eso, pues esas cosas salen aquí. Todo lo que Ángel vivió mientras que estuvo detrás de ella porque quería ayudarla y la vigilaba y todo eso. Y todo eso sale aquí. Entonces, es fantástico. Si os digo la verdad, el único que no me ha gustado es el primero, que es una historia sobre Drew y Spike. Todos los demás me han encantado muchísimo. Y la verdad que si podéis conseguirlos y os gusta la serie Buffy, os lo recomiendo un montón, porque es que yo lo he disfrutado un montón. Y no solo eso, sino que es que además lo he devorado, ¿eh? Porque es que es fantástico. Y después pues me leí uno muy curioso que me compré hace bastante tiempo, cuando quería conseguir la edición que tengo de Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Encontré este cómic de Carmilla, que es una adaptación de la novela. Se llama Carmilla, Nuestra Señora de los Vampiros. Y es de Roy Thomas, Isaac M. del Rivero, Rafael Fonteris y Joseph Sheridan Le Fanu. Es un cómic que está en blanco y negro. Es de segunda mano. A ver, el cómic empieza con un trozo de historia en la época actual que no aparece en el libro de Le Fanu, y al final termina igual, con un trozo de historia que no aparece en el libro. Y el centro es la historia del libro. Entonces, deciros que la parte del principio y la del final las odié, no me gustaron nada. En cambio, la parte que adapta el libro, que es la central y la mayor parte del cómic, me encantó. Está muy bien y está muy conseguida y está muy bien. Quizás los dibujos, bueno, no sé, es raro porque es como si estuvieran hechos a lápiz. Es como si estuvieran hechos a lápiz. Y es raro. Pero están muy bien dibujados, la verdad. Y pues la verdad que me ha gustado bastante. Este cómic lo compré porque estaba buscando una copia hace muchísimo tiempo de Carmilla, del libro, y encontré esto a unos céntimos. En Todo Colección los hay a montones y están tirados de precio, y entonces pues lo compré. Una de las veces que compré esto. La verdad que ha estado muy bien la lectura, además que te refresca la memoria sobre el libro, y me ha gustado mucho, aunque quizás yo creo que el libro era como un poco más erótico, sobre todo en el sentido de que ya sabéis que tiene como un erotismo gay, y aquí no se refleja mucho, pero la verdad que está muy bien. Y bueno, pues luego he leído, vosotros sabéis que leo más cosas, bueno, pues he leído una serie de libros que tienen que ver con YouTube, con mejorar, con la monetización y todo eso. Así que esos libros son libros que compré para el Kindle muy baratos. Creo que los más caros podrían ser de 2 euros y pico. Y bueno, los voy a nombrar nada más. Si os interesa, simplemente en mi Goodreads está mi opinión sobre ellos. Bueno, son Cómo utilizar YouTube y maximizar su potencial, de Green Media Agency. 7 pasos para conseguir el éxito en multinivel online apalancándose con YouTube, de Joel Molina.
Mis primeros 10.000. Los fracasos, errores, victorias, desaciertos, frustraciones y alegrías vividos en camino a 10.000 euros mensuales en Internet. De Javier Backenmeyer. 101 formas de aumentar el tráfico de tu web y muchos trucos más. De Galachadas, que es una página web. Y bueno, he leído todos esos libros. Me han dado muy buenos consejos. Yo creo que el que más me ha gustado es el de Mis primeros 10.000 de Javier Backenmeyer, porque está contado como si fuera su biografía y te va contando todo lo que va haciendo. Ahora vivía aquí y hacía tal cosa, ahora vivía allí y hacía tal cosa, y los errores, esto lo hice fatal y no lo tenía que haber hecho, ahora no lo haría y cosas así. Y la verdad que como a mí me gustan también las biografías y eso, pues me gustó la manera en que lo contó, la verdad. Y los otros, la mayoría son listas de consejos que suelen tener enlaces a blogs. Por ejemplo, el último, el de Galachadas, tiene una lista de consejos con enlaces a entradas de su blog. Pero la verdad que te da muy buenas ideas también. Bueno, todo esto son los libros que he leído este mes. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.